debemos estar distanciados de las tentaciones y tenemos que humillarnos ante Dios en humilde oración, con fe, vestirnos con toda la armadura de Dios para poder resistir el día malo, fortalecernos en el Señor y en la fuerza de su poder. Y por medio del Espíritu Santo, nuestro Padre Celestial nos dará la guía, la fortaleza, la orientación necesaria para no contaminarnos con las manchas del mundo. Y así como vivimos en un tiempo de pandemia donde este virus del COVID está infectando a muchas personas y arrebatándoles la vida, así la pandemia del pecado, que tiene muchos disfraces para distraer a los hijos de Dios y confundirlos, para hundirlos en las aguas turbulentas de la iniquidad y del pecado. Tenemos que procurar alejarnos de la tentación, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de valor, de poder, de amor y de dominio propio. Y no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más allá de lo que podamos resistir, sino que juntamente con la tentación nos dará la salida para que podamos resistir. Y todos nosotros como hijos de Dios podemos brillar con la luz de Cristo porque somos de esas inteligencias que fueron organizadas desde antes de la fundación del mundo. El alejarnos del Señor es el problema, porque la influencia del Espíritu se puede alejar de nosotros si yo invento con las cosas impuras en vez de estar cerca de las tentaciones. La inteligencia nos debe llevar a alejarnos de ellas y no hacernos los fuertes creyendo que estando cerca de las tentaciones tenemos demasiada resistencia, como estos choferes que fueron a buscar empleo y el primero le decía que tenía mucha destreza y podía ir a una alta velocidad cerca del precipicio y no se caía. El segundo le dijo que podía llevar las dos gomas de su vehículo casi en el aire a una velocidad máxima y mantenía su estabilidad porque tenía mucha experiencia. El tercero le dijo que iría lo más distanciado del precipicio y ese consiguió el empleo. Así como ese consiguió el empleo por estar distanciado del precipicio, nosotros podemos conseguir la vida eterna en la medida que estamos distanciados de las tentaciones. Y tenemos muchas plagas morales. Así como la pandemia del COVID, tenemos la pandemia de la pornografía, la pandemia de la infidelidad en el matrimonio, del adulterio, de la fornicación. Pero ¿y qué decir de la pandemia de la deshonestidad, de la corrupción, que es como una plaga mortífera que está arropando a toda la humanidad? Y todo el que inventa con esa plaga se contamina y muere espiritualmente si no se arrepiente con tiempo. Nuestro Padre Celestial espera que nos mantengamos puros, limpios, íntegros y que no le entremos a nuestro cuerpo, a nuestra mente, material sucio que contamina como la pornografía, que es una plaga mortífera que daña y destruye espiritualmente y que debemos evitarla, así como evitamos ser contagiados del COVID. Yo sé que tenemos el talento, tenemos el potencial, tenemos la inteligencia. Lo que tenemos es que alejarnos de esas cosas y ser fieles a los mandamientos de Dios, lo que va a garantizar que nosotros nos mantengamos puros. Es el hincapié que hagamos en no tocar las cosas impuras. Y el Espíritu Santo está allí para orientarnos y guiarnos. No nos dejará solo el Señor, porque nos ama. Nos ama tanto que ya dio su vida por nosotros y nos hace posible que nos arrepintamos. Y tenemos que aprovechar esta vida de probación para sacar el provecho máximo al sacrificio expiatorio de Jesucristo por medio de la llave del arrepentimiento, que es la que abre las puertas hacia la virtud, hacia la pureza. Y todos nosotros tenemos que aprovechar el tiempo para arrepentirnos. Y si caemos en la trampa de Satanás, arrepentirnos y limpiarnos. Y si volvemos y caemos, arrepentirnos y levantarnos. Porque el poder del sacrificio expiatorio de Jesucristo es capaz de levantarnos de cualquier estado caído.
Pero tiene que existir una voluntad interior en cada uno de nosotros, como si fuera de hierro, para mostrar a nuestro Señor Jesucristo que estamos listos y prestos para seguir su ejemplo, su camino, y no contaminarnos, porque sabemos que nada impuro puede entrar en el reino de Dios, y nos vamos a cuidar. No debemos entrar en nuestra mente ese material sucio de la pornografía que daña, que corrompe. Al contrario, tenemos que bloquearlo por medio de la humilde oración y el estudio y la obediencia y la fidelidad a los convenios. Tenemos la plaga del adulterio. Uno de los mandamientos que Dios le dio a Moisés fue: no cometerás adulterio. Y hoy día una de las plagas más dañinas es el adulterio, con todas las infidelidades que se viven en el matrimonio, destrozando hogares y corazones y creando una soledad y una tristeza grande, un sufrimiento grande a toda la familia que quedó afectada por esa infidelidad. No debemos prestarnos a nada de eso. Amarás a tu esposa con todo tu corazón y te allegarás a ella y a ninguna otra. Ese es el mandato de Dios. Y tenemos que ser fieles a los convenios que hemos hecho con Dios y a nuestras esposas. El Señor espera que nuestra unión matrimonial sea por siempre, y para eso están los santos templos y las ordenanzas del templo. Para eso se restauró el Evangelio, para eso Elías vino y entregó las llaves de esta dispensación, para sellarnos por toda la eternidad. Y somos grandemente privilegiados que tenemos estos sagrados convenios, estas ordenanzas, que tenemos la debida autoridad del sacerdocio. Pero ¿y qué de la plaga, de la corrupción, que como su nombre lo indica, corrompe a todo el que la toca, con una desconfianza generalizada donde el engaño, el fraude, el robo han creado una pandemia moral que se ha hecho difícil de recuperar porque se ha perdido la confianza, donde cada quien se quiere aprovechar y coger lo ajeno y mentir y engañar y hacer sus riquezas sobre la base del fraude y el engaño y la estafa, haciendo acuerdos de aposento para hacer combinaciones secretas de deshonestidad, de fraude, de engaño, de mentira, de falsedad. Todas esas corrupciones son dirigidas por el padre de la pandemia del engaño, que se llama el diablo, Satanás. Y todos nosotros estamos aquí para alejarnos y no seguir ese modelo corrupto del diablo. Y sé que lo podemos lograr. Nosotros podemos sanar espiritualmente si nos lo proponemos, yo lo sé. Porque para poder entrar en el reino de Dios se hace preciso que estemos limpios y puros, y que nos despojemos de todos los escombros de inmundicia que se adhieren a nosotros en la medida que nosotros lo permitimos. Pero si no lo permitimos, podemos regresar limpios a la presencia de Dios, nuestro Padre Celestial. Yo lo sé y lo testifico en el nombre de Jesucristo. Amén.